Ok, este es el módulo. Sí, el módulo que vamos a trabajar, la primera parte del módulo involucra conceptos generales. Ok, aquí aparece estas preguntas de conocimientos previos, conocimientos generales. Estas preguntas que ustedes están aquí, son 6 preguntas, son preguntas exploratorias. Es decir, que usted puede contestarlas de dos formas. Uno con sus palabras, o sea, como usted considere la respuesta más acertada. Y la otra es que usted lea el módulo y conteste las preguntas. O sea, las dos maneras está bien porque son conocimientos previos. Entonces, estas preguntas, por ejemplo, ¿a qué edad comienza la actividad de los órganos sexuales? Resulta ser que el módulo y el contenido de este módulo se basa en todo lo que es reproducción sexual. Entonces tenemos que comenzar a estudiar parte de lo que son los mecanismos biológicos que existen para la reproducción, tanto en especie humana como en otros organismos. Entonces, de ahí viene el contexto de conocer en forma generalizada cuáles son los conocimientos básicos y generales que usted tiene. La segunda pregunta dice, ¿qué cambios físicos se producen al llegar a la pubertad? Entonces, todos estos cambios que sufren o que ocurren a nivel de desarrollo humano, específicamente durante la pubertad, pues son cambios que usted tiene que más o menos tener conocimiento y que a cada medida que se vaya desarrollando el módulo, usted tiene que ir nutriendo su conocimiento. Bueno, entonces, en el caso de las preguntas, que son 6, usted tiene que desarrollarlas, ya sea en el módulo, los que van a trabajar por módulo, pues obviamente, y los que van a trabajar por vía, por desplazamiento de lo que es Internet de la plataforma, entonces tendrían que hacerlo directamente, pues, usando la plataforma. Luego viene el primer tema, que es la reproducción, los tipos de reproducción que existen. Aquí vamos a ver un tema algo importante, que son la reproducción humana, lo que son la formación de gónadas y de gametos sexuales. Luego vamos a ver lo que es la producción de óvulos, lo que es la menstruación dentro de lo que es el desarrollo femenino, y lo que es la gametogénesis, basado en dos procesos, que es la espermatogénesis y la ovogénesis. Posteriormente vamos a estudiar lo que es la mitosis. Vamos a ver cuáles son las fases que ocurren en la mitosis, en qué células específicamente ocurre, en qué células somáticas ocurre, y pasaríamos entonces dentro de este contexto al final de lo que es la meiosis, que es exclusivo de las células reproductivas. Hay unos talleres que están aquí en el módulo que son especie de ejercicio. Esos talleres también van a estar programados en la plataforma para que usted logre, el estudiante que trabaja vía digital, pues va a ingresar y va a tener que desarrollar este taller y va a mandarlo según las instrucciones que aparezcan en la plataforma. Ya después entonces entramos a las características hereditarias sobre lo que es procesos biológicos a nivel de las formas en que los caracteres genéticos se van pasando de una generación a la otra, y entraríamos en detalle con los estudios de Juan Gregorio Mendel, las ideas que él, que aún hoy en día se utilizan para lo que son los cruces genéticos. De esta parte entonces vamos a continuar viendo lo que son los tipajes sanguíneos, algunos problemas de aplicación de genética en forma general y la estructura del ADN. Y la tercera unidad viene siendo los seres vivos y su ambiente, en el cual comenzaremos a discutir factores importantes de lo que son las bacterias, qué es un virus, qué es una bacteria, cómo se diferencia una a la otra y cuáles son sus principales características. Y bueno, son los contenidos básicos del módulo. Las clases, pues obviamente, pues tienen su horario en el caso del día de hoy y terminan el día 20 de marzo. Bien, preguntas hasta aquí, interrogante. Ahora, el módulo, sí, Araúz, es el mismo. O sea que puedes usar el mismo, el que ya usted tiene anterior. No es necesario que consigas el nuevo, es el mismo. ¿Ya? Bien, ahora vamos con la presentación ¿Puedo, de. puedo usar el que tengo ahorita mismo, pues? Sí, Ok. es el mismo que tienes, que has usado el trimestre pasado. Ok, Ok. vamos entonces, vamos a trabajar
con el PowerPoint que se le mandó en el caso de vía WhatsApp, que es la presentación l- en forma virtual del PowerPoint que vamos a trabajar de la clase. Ok. Me avisan si se logró compartir. Ok. A ver, ¿quién me ayuda allá? ¿Qué logran ver allá? Dígame. Biología, ciencia y Ok, naturaleza. ok, perfecto. Ok, vamos a trabajar entonces. Ok. Esta imagen es sencillamente uno de los procesos biológicos en los cuales no solamente nuestras células tienden el hecho de reproducirse, sino que resulta que las células tienen la capacidad, a través de un proceso que vamos a estudiar que se llama mitosis, que las células tienen la capacidad de originar de una célula madre, originar una célula hija, con la misma estructura y función que la célula madre. O sea, que las células hijas heredan esa cualidad de las células madres y hacen el mismo trabajo. Es decir, normalmente cuando tenemos algún tipo de quemadura o tenemos algún tipo de lesión a nivel corporal, llámese a nivel del tejido epitelial, normalmente nuestra piel tiene la capacidad, o sea, las células epiteliales tienen la capacidad de dejar células de las madres, originar células hijas con la misma función. Y normalmente eso ocurre en nuestro cuerpo, en las células somáticas. Las células, por ejemplo, del hígado o del corazón o del estómago, son células que constantemente están en trabajo metabólico y esas células se desgastan, mueren. Entonces, ellas tienen que reproducirse o originar células hijas, las cuales van a hacer el mismo trabajo. Y eso ocurre todos los días en nuestro cuerpo y en la mayoría de los organismos. Dentro de lo que es la función básica de lo que es la reproducción sexual, pues involucra el hecho de que a nivel de las células eucariotas, entonces si nos enfocamos a nivel de células eucariotas, existe un mecanismo en el cual el ADN lleva la información hereditaria para las células hijas, realicen el proceso igual que las células madres. Entonces, esto involucra ciertas fases de desarrollo. La primera se llama, dentro del proceso, interfase. Luego viene lo que es división celular mitótica, que en algunos casos puede ser de forma reproducción asexual. Y luego viene la división meiótica, que es un requisito previo para la reproducción sexual entre los procesos. Vamos a buscar aquí, por ejemplo, estas dos células. Observen que estos dos son dos células, pero realmente están en división, ¿verdad? En este proceso es un proceso asexual, donde no necesitan ningún tipo de órgano, digamos, o ninguna gónada masculina o femenina para que exista la reproducción, sino que ocurre de manera asexual. El sexual significa que no es necesario que exista la presencia de gónadas sexuales. Dentro del proceso de reproducción celular, perdón, los microorganismos unicelulares nacen de la reproducción asexual, algunos se reproducen de forma asexual. Es decir, dentro del proceso de reproducción no solamente va a ocurrir en forma a nivel de organismos eucariotas, sino que también surge de organismos a nivel de organismos procariotas. Entonces, cuando ocurre este proceso a nivel de organismos procariotas, son un proceso un poco diferente al que normalmente estamos acostumbrados a ver. ¿Cómo buscarle entonces las fases de división? Observen aquí. En el módulo de ustedes aparece un esquema parecido a este que es sobre la división del ciclo celular en células eucariotas. Y aquí entonces entramos en una pregunta. Y yo quiero que ustedes me ayuden con este concepto. ¿Cuál será la diferencia que existe entre una célula eucariota y la diferencia entre una célula eucariota y procariota? ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? ¿Quién me puede ayudar en eso? A ver, ¿qué logran recordar de ese tema? Esto lo vieron en séptimo y se da también en octavo. El células procariota y las células eucariota. ¿Qué concepto tienen o qué, digamos, qué manejan de esa diferencia entre una célula eucariota y procariota? A ver, ¿quién me ayuda? A ver, les doy una pista.
nosotros somos organismos eucariotas, porque tenemos dentro de nuestra estructura nuclear, nuestras células tienen una envoltura que se llama membrana nuclear, lo que hace que nuestro ADN esté fijo o esté condensado en algo que se llama el núcleo. Sin embargo, entonces, las células procariotas no tienen esa estructura o ese paquete condensado de la forma que lo tiene una eucariota. Entonces, de ahí surge el hecho de que los eucariotas se considera eucarias verdaderos y procariotas que son falsos o antiguos. Entonces, ¿quiénes son los procariotas? Característicamente hablando, lo que son bacterias y virus. No tienen un paquete condensado, el cual tenga su estructura de ADN de una forma compacta. Entonces, el esquema que usted se le está mostrando aquí muestra una serie de células, las cuales están haciendo el proceso reproductivo, que se llama mitosis. Ese proceso de una sola célula, ella va a originar, ¿verdad? Otra célula hija. Claro que ese proceso tiene un cierto tipo de duración y que lleva una serie de fases. Esas fases, nosotros más adelante vamos a explicarla detalladamente, pero en forma generalizada son profase, metafase, anafase, las cuales entonces los cromosomas comienzan a hacer una serie de viajes a través de la célula, lo que es el citoplasma y lo que es la membrana de la célula también se va fragmentando y al final se va a obtener entonces dos células con la igual cantidad de estructura genética que la célula madre. Entre los procesos también que vamos a explicar está lo que es la meiosis. Vamos a localizar aquí la fase de la meiosis. El proceso de meiosis tiene que ver también con el proceso en el cual dentro de lo que es la división celular a nivel sexual se originan lo que es los cromosomas. Por ejemplo, aquí en este esquema que usted está observando, usted va a ver que hay una estructura en forma de bastones. Esos bastones se llaman cromosomas. Y dentro de esa organización de los cromosomas existe entonces, como se presenta aquí, un cariotipo. Ese cariotipo tiene que ver con la diferenciación del sexo de los individuos, ¿sí? En este caso, observe que, por ejemplo, este cariotipo tiene 23 pares de cromosomas. Esos 23 pares de cromosomas involucra el hecho de que en el par 23 se le conocen como los cromosomas sexuales y que del par 1 al 22 vienen siendo entonces los cromosomas que tienen que ver con otra funcionalidad dentro de las células. Pero los cromosomas sexuales tienen que ver con el hecho de la determinación del sexo. ¿Ya? Entonces, esto tiene que ver con la división a nivel de lo que es la meiosis. Ok, ¿alguna pregunta? Ahora, hago hincapié. La mayoría de los esquemas que están aquí en esta presentación están en el módulo. Obviamente que la próxima clase, cuando comencemos a explicar el primer tema, que viene siendo el de las gónadas y gametos a nivel de la especie humana y de lo que es la estructura de las funciones de los órganos reproductores masculino y femenino y lo que conlleva la funcionalidad de los genes, entonces comenzaremos a explicarle la otra parte de la clase del día de hoy. Ok, vamos a terminar esta pequeña introducción con la diferencia de mitosis y meiosis. Las células eucariotas pueden experimentar dos tipos de división celular. Ya le mencionamos que las eucariotas, en el caso de nosotros, como especie humana, tienen dos tipos de división. División celular mitótica y división celular a nivel de lo que es la meiosis. Son los dos tipos de división celulares. Ok. Entonces, esta es una breve introducción de lo que son los aspectos que vamos a estar desarrollando con el módulo en la parte introductoria de lo que es la clase. Ahora, recuerden,